¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, esta vez aquí en Panorama vamos a tener tres invitados. Vamos a hablar de taxis y esta guerra o esta confrontación o esta polémica, para no ser tan belicosos en la denominación, con Uber o con las aplicaciones al estilo Uber, que ya han desembarcado en la región y lo vienen haciendo de manera no regulada o generando esta confrontación, esta tensión muy fuerte con los prestadores habituales del servicio, reconocidos históricamente por el servicio, que son los taxis y los remises. Así que vamos a hablar con Alejandro Cavalotti, que es propietario de una de las bases de taxis, más de 100 y pico de taxis operan en esa base, acerca de lo que se está discutiendo por estas horas en la capital neuquina, como en tantas otras ciudades, en donde lo que uno observa es la incapacidad de los gobiernos municipales para poder regular, controlar y establecer condiciones para un prestador que está mucho más allá de su ejido, que está mucho más allá de sus fronteras, que está mucho más allá de su alcance, pero que genera para otros una oportunidad de realización laboral interesante. Y también genera para los usuarios del servicio una opción que en algunos casos puede ser más económica, en otros quizás no tanto, eso va a depender de las circunstancias. Pero el tema está planteado. Y vamos a hablar con Alejandro sobre ese tema. La otra cuestión sobre la cual vamos a fijar la atención hoy está relacionada con los temas vinculados a la seguridad y este debate sobre la reiterancia que existe en la provincia de Neuquén, como ya se dio a nivel nacional, pero que le otorga a la justicia, le otorga a los jueces un argumento más para eh, privar de la libertad a personas que tengan dos o más causas penales en trámite y no necesariamente condenas. En el caso de Neuquén hay tres argumentos, tres razones por las cuales un juez puede disponer la prisión preventiva de una persona, y esas razones tienen que ver con el entorpecimiento de la investigación, el peligro de fuga o el riesgo para la víctima y su entorno más próximo. Con la reiterancia se sumaría un nuevo elemento, un nuevo argumento a esa posibilidad y que surge como una respuesta también a la denominada coloquialmente puerta giratoria, es decir, la forma en la que se reconoce, se grafica a aquellos que, acumulando causas que están en trámite, siguen estando en libertad y por lo tanto siguen cometiendo delitos. Y también vamos a hablar de producción de alimentos. Cuando uno habla de Neuquén, habla de vaca muerta, pareciera ser. Pero hay algo más, además del petróleo, del gas y de la energía, que es la producción primaria. La noticia fue recientemente por la salida de Juan Peláez al frente de la Secretaría de Producción y no hubo mayores novedades respecto de alguna nueva incorporación al gabinete de Figueroa en reemplazo de Peláez. La subsecretaría de Producción está en cargo de Marcelo Zúñiga y con él vamos a hablar de varios temas. Pero también vamos a hablar de cuál es la opción que tiene la región frente a un problema que ha generado mucho ruido en las últimas semanas, como ha sido la barrera sanitaria, la barrera de la aftosa, sobre el río Colorado. Esta barrera que divide a la región sur en zona libre de aftosa sin vacunación y al norte sin, libre de aftosa, pero con vacunación. Y se lo asocia mucho esto al precio que pagan los consumidores de carne de la Patagonia por esta condición sanitaria o de estatus sanitario que ostenta la región patagónica. Así que vamos a hablar de estos temas aquí en Panorama. En segundos nada más, sentado aquí a esta mesa, Alejandro Cavalotti. El tema es Uber versus taxis, o taxis versus Uber, o tiene que haber un versus. Alejandro Cavalotti es propietario de la parada de la base, Avenida en Neuquén.
Gracias por estos minutos, Alejandro. Buen día, Agustín. Gracias a vos por el espacio. ¿Tiene que haber una pelea entre los dos servicios, entre las dos prestaciones? ¿Qué es aquí lo que genera la polémica? No, personalmente, y te agrego algo más, pertenezco a la agrupación base de taxis de Neuquén, ¿sí? En realidad, convivir se puede convivir siempre, cuando las reglas son claras, cuando la equidad y el equilibrio en el ecosistema corresponde. Porque si a mí vos me exigís como prestador de servicio una ciertos requisitos y los impuestos, para mí los impuestos es un ítem más. O sea, a ver si entiendo entonces, el problema no es Uber, el problema es la municipalidad con los requerimientos que hace. El Consejo Liberante, con los concejales que lanzan este proyecto, que han copiado un proyecto de otras ciudades, que no han leído la ordenanza madre. ¿Vos decís de la aplicación municipal? No. La aplicación municipal son dos cosas totalmente diferentes, Agustín. La aplicación municipal la trabajamos mancomunadamente con el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros el otro día en el Consejo Liberante, donde nos sentimos emboscados, más allá que algunos concejales salieron a decir que se sintieron amenazados. Vos imagínate, éramos 10 colegas de diferentes sectores versus los concejales y todos sus equipos técnicos. O sea, estábamos en minoría. Lo que pasa es que nosotros argumentamos los por qué, no, el por qué no, o por qué los sí, porque nosotros fuimos por la aplicación municipal, por la cual trabajamos, y el municipio invirtió muchísimo dinero y muchísimo tiempo junto con nosotros. Nosotros discutimos, propusimos, cambiamos, agregamos. Fue una discusión buena, pero la aplicación es una herramienta, déjame cerrar, sí, es una herramienta donde le va a dar la tranquilidad y la seguridad de un servicio a la gente como Cole. Sí, de hecho, creo que la empresa es la misma que hace la aplicación de Cole. Bueno, a propósito, mencionabas el Cole. Ambos son servicios públicos. Correcto. De transporte de subsidiado el Cole, nosotros no. Bueno, ¿y por qué? Bueno, a ver, quiero entender que el colectivo es de primera necesidad, nosotros somos alternativos. Y después está el remis que es como un premio, ¿sí? Ahora, nosotros pagamos todos los impuestos. Yo, un crono 0 kilómetros en Neuquén paga 80, 85 mil pesos. Yo te invitaría a que averigues cuánto paga un colectivo. Dígame, porque usted debe saber. Y 40, 50 mil pesos de patente. O sea, un colectivo que es un vehículo también nuevo, con ideal y mucho más tamaño. Y no voy a discutir si está bien o está mal. Lo que yo digo es que nosotros tenemos la pata del Estado, de los impuestos y de los repuestos encima, y mantener un servicio en Neuquén con una antigüedad de 8 años, con aire acondicionado, con cámara, con GPS. Bueno, las cámaras la pagamos todos los neuquinos, claramente, porque la pagó el Ejecutivo. El botón de pánico, el cartel, el color, la desinfección, el reloj taxímetro, la técnica, los seguros, los carnés, las credenciales, los cursos que tienen que hacer los auxiliares. Es muy complicado adquirir el recurso humano. Vos hoy para entrar a trabajar el taxi, bueno, ahora se cambió porque antes teníamos que hacer el psicofísico en Neuquén y se había puesto la modalidad de hacerlo en centenario, ahora quedó la de centenario. Pero nos salía 200, 250 mil pesos. Vos venías a pedir trabajo, Agustín, y no podés insertarte. El problema es la participación en el mercado creciente, porque Neuquén está creciendo y va a seguir creciendo demográficamente. Pero somos 400.000 habitantes, no te da. De hecho, mira, me diste pie. Nosotros modificamos el artículo 19, esta es la ordenanza. Yo por eso digo, yo me guío con lo que hice acá. Por eso hay algunos concejales que salen a dar mensajes mentirosos a la gente. ¿Y por qué digo mentiroso si me hago cargo de lo que digo? Porque encima nos subestiman. El otro día escuchaba al concejal Artaza en una red y decía, los taxistas, subestimándonos, denigrándonos, desmereciéndonos. Cuando los taxistas le dieron el voto a él también, que no se olvide, pero cuando él salía a la calle no lo conocía nadie, o todo el mundo lo puteaba porque se acordaban de la gestión que había hecho. Pero no importa. El artículo 19, a nosotros nos marcaba una cierta, el artículo 3 nos marcaba una cierta cantidad de habitantes por unidad. La pasamos de 340, acá está, a 500. ¿Por qué? Porque creíamos que la ciudad de Neuquén ya teníamos muchos vehículos y que el mercado no estaba dando, más allá que vivimos en una sola petrolera, no somos todos petroleros. Entonces el 80% es empleado público. Ahora, a mí me pones un tope, a los remises les ponía un tope en cantidad, y estas aplicaciones comerciales vienen sin límite, vienen a romper un mercado. Y acá hay dos cosas. Alejandro, pero ¿qué sentido tiene el tope ahora si no está bueno, fue lo que discutimos en su momento con Eguacini, que le dijimos, me hiciste cambiar este artículo, me hiciste cambiar el artículo 19 para la aplicación municipal. Claro, cambiamos el artículo 19, acá está, pero era para la aplicación municipal.
nos quedó una ventana abierta. Y yo no digo que acá nos mintieron, yo digo que no se escribió o hubo un error de tipeo, porque acá era para la aplicación municipal de la ciudad de Neuquén. Entonces, al no aplicar esas dos palabras, quedó una ventana abierta. Ahora, a nosotros nos llevan hace 4 lunes atrás a una reunión para hablar de la aplicación municipal y nos quisieron meter los proyectos por la ventana de las aplicaciones comerciales. ¿Es trampa o no? Sí, yo pregunto, si la aplicación municipal pareciera que va transitando por, digamos, a solucionar la vida de la gente, al usuario. A solucionar y garantizar, porque acá hay dos temas. ¿Por qué la aplicación tarifa municipal sí y seguridad, Agustín? Sí. ¿Por qué la aplicación municipal sí y por qué Uber no, que es lo mismo? Que digamos que porque la aplicación municipal está con autos homologados, autorizados y controlados por el Ejecutivo. Más allá que en el proyecto de ordenanza del concejal Artaza y Eguía, porque el Stilge sale a tocar bombo y platillo y lo rechazaron porque no pudo avanzar. Claramente estaba mal expresado, mal escrito. Como concejal, discúlpame, te lo digo así, con mucho fracasó. Hizo un proyecto que no siguió. O sea, algo estaba mal, claramente muy mal. Y este proyecto también estaba mal, pero lo corrigieron y lo revocaron. Porque que vos le exijas una parte de lo que a mí me exigís, no completa el vaso. Porque es medio vaso. Acá faltan un montón de condimentos, porque no le exigen horas, no le exigen tarifa. Le dan... A ver, ¿y le tienen que exigir horas al taxi también? Entonces? Pero a nosotros nos exigen, Agustín, 390 horas mensuales, mínimo 13 horas diarias, 24 horas al día, 7 por 365. Después, que se cumpla o no se cumpla, un inconveniente del ente de control. Porque si el control estuviera... Y con esto pido disculpas. No voy en contra de Mauro Espinosa, todo lo contrario. Mauro Espinosa siempre ha puesto la cabeza, siempre ha puesto el pecho, lo voy a reivindicar, pero han cometido errores por falta... A ver, nosotros somos los 3 responsables que hoy el servicio de taxi no funcione bien, con excelencia. A ver, el Ejecutivo... ¿Los taxis? Los taxis, primero, hay que hacer la mea culpa, porque hemos cometido errores, algunos colegas han hecho las cosas mal. Bueno. ¿El Ejecutivo? ¿Y el Legislativo? ¿Y el Consejo? No me da las herramientas. Pues si vos no le das la herramienta al Ejecutivo... A ver, la herramienta, ¿qué tiene que ser? Y la legislación. Sí, ya lo sé, no sé si la palabra es menos exigente, es ser coherente y regular y después reglamentar las ordenanzas, más allá que la reglamentación después la hace el Ejecutivo, vuelve, pero vos me tenés que dar herramientas. Nosotros tuvimos casi 8 años peleando, nosotros teníamos en unos artículos de la ordenanza que vos tenías para ser taxista, tenías que tener mínimamente 2 años de antigüedad en la ciudad. Sí, Nos perdimos la camada de los venezolanos, por ejemplo. A ver, yo tengo la presunción, Alejandro, que los taxistas ven en el Uber una competencia que desleal le disputa en diferentes condiciones, claro, o quizás menos exigentes, porque no hay una posibilidad de control de los es que no lo van a poder controlar, Agustín. De concesión, y con una tarifa que en algunos casos puede ser competitiva, en otros no, porque la tarifa es variable del Uber. Y mentirosa. Mentirosa. Un claro ejemplo fue el día del paro del colectivo. Está bien. Triplicaron la tarifa. Cuando vas a subir un Uber, ¿sabes cuánto te va a cobrar? No, los taxis también, ¿eh? Está bien. Nosotros, en las bases... Lo que pasa es que la tarifa del Uber varía en función no solamente del horario y del día, sino de otras condiciones. De cuestiones climáticas, sí, demanda y todo eso. Pero el punto es, ¿el problema cuál es? El problema es que haya un competidor que le dispute la porción del mercado, porque pareciera ser esa la visión que uno tiene del taxi. No. Y del municipio lo que ve es que está impedido de controlar y de cobrar o de facturar por un servicio. Te la redoblo y te la cambio. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia, sí le tenemos miedo a la competencia desleal. Porque vos en todas las exigencias que yo tengo, como te dije anteriormente, a mí tengo una metodología de costo. Y a mí todos los ítems me agravan y me aumentan la tarifa. Pero entonces... hay que discutir la tarifa. El problema hay que discutir la tarifa. Pero el problema también es lo que carga sobre el servicio de taxis. Las exigencias. En exigencias y en costo. Y en costo, totalmente. O sea, más, estamos abiertos para discutir la tarifa, porque voy a hacer la mea culpa, Agustín. Nosotros tarifamos con eurodiesel, que está mal. Y son todos nafteros. No, pero amén de que esté mal. Hoy la variable... El euro, por eso, pero aparte... ¿Van a bajar la tarifa? Pero es que tendríamos que bajarla en la lógica. Ahora, la lógica no es lógica cuando vos me decís, si nosotros nos quedamos atados a una metodología, a un ítem, está mal. Nosotros tenemos que agregar en Neuquén el IPC, tendríamos que hacer un promedio de IPC, diésel, nafta, súper, o sea, cámara de comercio, cámara de... meter 4 o 5 ítems o modos
y de eso sacar un promedio. Porque cuando uno se te dispara el petróleo, se te dispara, como pasó, tuvimos una época con Alberto Fernández planchada la tarifa de combustible, cuando entra Milei que se nos va el famoso 132. Entonces nosotros entramos en zona de declive y es peligroso para nosotros, porque podemos tener la mejor tarifa del mundo, pero nadie se sube al taxi. La otra pregunta, y es media tramposa la pregunta, pero... No, acepto, estoy preparado. Uber, o las otras aplicaciones, digo, dice Sí, uno porque es más Uber comercial esta, porque es la que se conoce. es la que se implantó. Es la que se conoce. Este es como la avena, Sí. todos conocemos el Quaker. Claro. Este sí. Uber en realidad es una aplicación que conecta a un usuario con el prestador del servicio. Sí. Y cobra una comisión, que no sé de cuánto El 30%. será, pero cobra una comisión. No le aporta demasiado, digamos, no le aporta nada. valor agregado a la ciudad. Ni a la ciudad ni a la provincia ni a la nación porque no aportan nada, no tributan. ¿Está bien? Entonces, hay dos alternativas. Discúlpame, tributan, y precarizan el servicio porque le sacan el 30% por no hacer nada. No, sí, hacen algo, que es conectar a alguien que necesita con Sí, alguien que lo puede prestar. pero fuera de las reglas. Está bien, lo que fuese, pero prestan un servicio. Y aquí viene la pregunta tramposa. ¿Cuántos autos hay en tu base? 119 autos. Pero vos no tenés taxis. No, ninguno. Entonces, también es un servicio. Por supuesto. Como el Uber. Pero te cambio la jugada. Mira, te lo explico. Pago 931, alquiler, teléfono, gas, luz, municipal, provincial, nacional. Voy corriendo con esa ventaja. Todo lo que yo tributo, todo lo que yo consumo, Y entonces, queda en Neuquén. Papelera. Sí, o sea, lo entendí. Alejandro, entonces... Y soy una cara visible, feo, soy feo, pero cuando me reclaman me llaman por teléfono y pongo la cara y voy a tener una respuesta. Por eso digo, acá el primer problema es la tarifa y el segundo es la seguridad. Cuidado con el mensaje que le damos a la gente que lo barato es bueno, que puede ser bueno también, pero si está controlado, organizado y homologado. Esa es la diferencia. Nosotros, no, volviendo un poquitito para atrás, no le tenemos miedo a la competencia, Agustín, le tenemos miedo al despropósito de que entran sistemas que te quiebran el Estado, que te quiebran el servicio, después se van. Porque vos venís sin desmerecer a nadie, porque si la gente se quiere insertar, se puede insertar a trabajar con el taxi y a esperar en la fila por mérito, porque se están olvidando de algo importante de esta ordenanza, el mérito. Hay colegas y compañeros que hacen hoy 13 años, pero más de 13 años que están esperando un concurso. De hecho, personalmente, estamos esperando el concurso. Hace 13 años que no se licitan No licencias. Porque si el problema fuera la cantidad de autos, no hay licencia. 13 años que no se da un concurso. Entonces, ¿dónde está ¿Quién tiene interés en que no haya licencias? O más licencias. Porque vos me lo dices en esos términos, yo digo, bueno, entonces hay exactamente la misma cantidad de taxis que hace 13 años atrás. Correcto. O en todo caso menos. Y tenemos más población, y vos me hiciste cambiar el artículo 3, que teníamos que aumentar la cantidad de población porque el mercado no daba. Acá está. No lo dice Cabaloti, es la ordenanza, ¿eh? Lo lees, 500 personas por unidad. Entonces, también hay una realidad en esto. Yo veo el trajín el político y el económico. Porque esto de que le quieran cobrar a las aplicaciones un canon, en ningún lado se lo cobraron. Buenísimo, porque ya es un requisito que nosotros también tenemos. Ahora, ¿nos perjudica para recaudar más? Porque a mí me sacas 4 o 5 impuestos, que a mí el impuesto, Agustín, te lo digo la verdad, y me puedes sacar alguna tasa municipal, pues no me sacas la patente. Para mí la patente es un tributo importante, pero me sacas, cuando voy a tarifar, desinfección y 2 ítems más, me parece, que a nosotros los impuestos... Con eso arreglarían. No, pero ni bajo ninguna circunstancia. Con eso nos quieren convencer de que está todo bien y que estamos equilibradamente. No, eso es mentira. ¿Y con qué acordarían? Igualdad de condiciones. A mí me pedí 10, a ellos les pedí 10. Okay. A mí me pedí nada, a ellos les pedí nada. Lo que yo quiero que quede claro que acá en octubre hay elecciones, Agustín, y yo veo el trasfondo político. Y yo tengo la palabra del intendente públicamente y personalmente, él dijo que en su gestión esto no iba a ocurrir. Y yo entiendo que su plataforma política nunca vetó una ordenanza. Bueno, siempre hay una primera vez para algo. Porque esto es un problema que lo están metiendo los consejeros y no lo cuidan. Y el gobernador hace 6 meses nos dio un crédito para renovar las unidades. No lo podemos pagar, Agustín. Entonces, hoy lo están llevando al intendente, ¿sí?
no es de mi palo político, no lo voté, pero lo respeto porque en la pandemia, cuando nosotros llevábamos enfermos a hacer los hisopados, porque no habían ambulancias, que éramos de necesidad, y perdimos compañeros que se quedaron en el camino porque no pudieron recibir su licencia, nosotros éramos la primera necesidad. Y hoy nos tiran por la ventana. Y lo están llevando al intendente a ser parte de la mejor historia y la historia más linda de los intendentes, junto con Horacio Pechiquiroga, o al llevarlo al fracaso de la peor parte de la historia de Neuquén con Derli Clóstema. Entonces, estos concejales que se levantaron trasnochados un día, porque, ¿sabe por qué digo esto? Me tomo el atributo, porque tienen menos calle que Venecia. Porque no saben dónde queda la calle Jurados, que fue el primer taxista de Neuquén, y no leyeron la ordenanza. Porque si vos lees la ordenanza, no me podés decir la burrada, y discúlpame la expresión, de que vos podés ser taxi, Uber. Porque es incompatible, porque vos a mí me exigís un reloj taxímetro, y yo tengo la obligatoriedad. Que después lo hagan los compañeros o no, hay que denunciarlo. Todo inconveniente, señor vecino, usuario, vean el numerito, pidan el ticket, hay un lugar donde denunciar. Nosotros tenemos que prender el reloj y entregar el ticket. Eso es simple. Gracias por estos minutos, Ali. No, por favor, ustedes gracias a los medios, porque nos permiten a nosotros que no tenemos recursos económicos para salir por todos los medios, y le digo de verdad, porque no tenemos pauta, no pagamos nada, pero siempre digo que la verdad son tres, tu verdad, mi verdad y la verdad verdadera. Esta es la verdad verdadera. Gracias. Buen día. La subsecretaría de Producción lo tiene a Marcelo Zúñiga como responsable. Y uno quiere hablar de temas vinculados a la producción o el área a su cargo, precisamente porque Neuquén no es solamente Vaca Muerta. Gracias, Marcelo, por estos minutos. No, gracias, Agustín, a vos. Con la salida de Peláez, ¿cómo quedaron? Se están delegando casi todo lo que es producción a cargo de la subsecretaría, dentro del mismo ministerio que es Economía, Producción e Industria, y en articulación con las otras áreas del Estado dentro del propio ministerio, como lo es el Centro PYME, la Subsecretaría de Industria y otras áreas del Estado provincial. Cuando Neuquén se habla y se muestra al mundo, muestra Vaca Muerta. Sí. No muestran ni los chivos del norte neuquino, no muestran Sí, ni la producción de la miel, no muestran ni la producción de frutas de pepita, o frutas finas, o las frutillas de plotier. Y sin embargo hay mucho para mostrar. ¿Se sienten una suerte de la hermanita pobre de el poder en Neuquén? No, al contrario. Vos mencionabas algo muy importante. El mundo demanda energía, agua potable y alimentos. Neuquén tiene energía, sobre todo gas, y una proyección de trabajo muy fuerte, que es lo que está conduciendo el gobernador en estos 25 o 30 años, con una posición soberana respecto de generar oportunidades de negocio, de inversión para las empresas operadoras extranjeras que vienen a nuestro suelo, pero teniendo claro que el gas primero para los neuquinos, lo que se está haciendo, ¿no? Sin contraponer una cosa con la otra, pero invirtiendo las prioridades. Segunda cuestión, el agua, las cuencas de agua que tiene no solo el Limay y Neuquén, sino todas las cuencas de agua dentro de la provincia. Allí hay una decisión firme del gobernador Rolando Figueroa de reacondicionar los sistemas de riego, condición necesaria para poder incrementar, donde la geografía lo permita, más hectáreas bajo riego. Calcula que Neuquén hoy tiene sistematizadas 27.610 hectáreas bajo riego. Y hay un potencial, sobre todo en la cuenca de lo que va de Piedra del Águila a Picún-Liufú, de poner bajo riego 45.000 hectáreas más. ¿Para qué? Para poder hacer un aporte concreto a la diversificación de la matriz, incrementar la producción forrajera, particularmente de alfalfa, que eso se traduce en carne, que es el otro déficit importante. Entonces, tenemos energía, tenemos agua dulce y producimos alimento, pero tenemos un déficit importante. Muy buena producción de miel. De hecho, ahora este fin de semana se va a hacer en Aluminé nuevamente el encuentro anual de apicultores de carácter patagónico, valorando, generando espacio de articulación, oportunidades de negocio a todo lo que es la producción apícola. La producción acuícola de lo que es truchas en la Aliculá Piedra del Águila se ha incrementado muchísimo y ocupa a Neuquén hoy el 64-65% de la exportación de trucha se genera aquí en las aguas de Neuquén, que compartimos con la hermana provincia de Río Negro. El chivito neuquino, bueno, se conoce a Neuquén por el chivito neuquino, las hermanas provincias patagónicas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz más por el cordero, pero en el caso del chivito es el chivito neuquino y sigue siendo una actividad tradicional que se apuntala
no solo en lo que es la actividad, todo lo que es las obras de infraestructura para mejorar las condiciones de la transhumancia, tanto de la hacienda como de los crianceros, sino también en oportunidades de faena y comercialización. A través de la Cordec se está estrenando prácticamente un acuerdo comercial con algunas cadenas de supermercados que ya están comercializando el chivito de norte neuquino, no solo de forma estacional para las fiestas, sino con la posibilidad de extenderlo durante el año, con lo cual es un desafío en construcción permanente, pero justamente ¿por qué? Porque los cambios demográficos que estamos viviendo se van a ir incrementando, es decir, la población va a seguir creciendo, la migración interna y externa va a seguir con una dinámica importante por la actividad del petróleo, el turismo y el comercio, y todo eso necesita, a su vez, como lo ha planteado el gobernador, más establecimientos educativos, más y mejores instituciones vinculadas al sistema de salud, un mejor ordenamiento urbano y territorial, y de la mano de eso también mayor alimento primario y elaborado, que es el desafío. Mencionaba el tema de los alimentos y la producción de alimentos en Neuquén, quizás como una de las centralidades que tiene que ver con el área de tu cargo. En la dieta de los argentinos la carne ocupa un lugar preponderante y nosotros seguimos hablando de la barrera del río Colorado. ¿Cuál es la posición? ¿Barrera sí, barrera no? No, eso es una antinomia, nosotros creemos que es falaz, digamos. La posición del gobierno de Neuquén y del Estado de Neuquén que ha expresado el gobernador es la necesidad de, por un lado, extender y ampliar el estatus sanitario que hoy tiene la Patagonia, entre ellos Neuquén, que es una zona libre de astosas sin vacunación para los vacunos, extenderlo, que no sea un estatus solo de la Patagonia, sino que en todo el país, como lo hace Brasil, Uruguay y otros países de América Latina, sean libres de astosas sin vacunación. Que ese es un elemento central que permitiría que la carne con hueso, sobre todo el asado, ¿no?, los costillares, circulen por el país libremente sin el obstáculo de la barrera. Hoy lo único que, es decir, el 20% de un vacuno, que son los costillares, no ingresan por la barrera, digamos, ¿no? El otro 80% sí. No hay restricción alguna para el ingreso de carne sin hueso envasada al vacío. Y la otra cuestión que ha planteado el gobernador es la necesidad de corregir ciertas distorsiones en la cadena de valor desde el productor hasta la góndola. En ese marco estamos trabajando, escuchando a los distintos sectores. En su criterio, ¿por qué un kilo de asado cuesta acá el doble de lo que cuesta en el norte del río Colorado? Un común denominador es porque los salarios son también en la Patagonia Norte con la zona de favorable. No es una cuestión de valor, sino de precio, ¿sí? Hay distintos elementos, pero digo, el primer elemento es que así como cuesta un kilo de asado, es superior el valor a lo que ocurre de La Pampa hacia arriba, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y demás, también lo es en todos los otros alimentos. Se suma el otro elemento, que Neuquén es una provincia que produce alimentos, pero siempre estamos con un déficit en forraje, en hortalizas, en otro tipo de comestibles, en granos, por ejemplo, para producir pollos y cerdos, que es una alternativa a la carne vacuna permanente, de menor valor en la góndola. Tenemos una dependencia unívoca de todo lo que es los cereales de la pampa húmeda, porque son animales monogástricos, se alimentan únicamente con cereales que se producen en mayor medida en la pampa húmeda, ¿no? Con lo cual, la posición es que se amplíe el estatus sanitario hacia todo el país que hoy tiene la Patagonia, por un lado, y por otro lado, que se corrijan determinadas distorsiones en el precio que permita tener una carne en mejor precio, digamos. Para eso, de todas maneras, ese es un planteo central. ¿Qué se está haciendo? Bueno, necesariamente también tiene que ver con la oferta y la demanda. Neuquén tiene mayormente un sector que es hegemónico de poder adquisitivo, tanto en lo privado como en lo público, que paga la carne, por ejemplo, o los alimentos, o el calzado, o los alquileres, o los vehículos, a un valor distinto en la Patagonia, y dentro de la Patagonia también distinto, similares a Comodoro Rivadavia u otras ciudades, ¿no? Y eso también permite regular el precio hacia arriba. Y lo otro también con la oferta. Bueno, en la medida en que la provincia de Neuquén o la Patagonia pueda incrementar su producción de alimentos, de alguna manera
va a ir quizás incidiendo en la necesidad de que haya más oferta, más disponibilidad de alimentos, ¿no? Un esquema gubernamental a nivel nacional de corte explícitamente liberal, plantearle interferir o intervenir en la cadena de comercialización quizás es chocar contra una pared. Quizás no, pero yo lo veo así. Ahora, pedir que el resto del país se reconozca como zona libre de aftosa sin vacunación podría llegar a ser una facultad que pueda tener el gobierno nacional. Sí, la tiene, de hecho. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Porque no hay ¿Por qué no se hace? Porque no hay planificación, porque hay improvisación y porque en el fondo no les interesa la producción. A la vez que se plantea eso, por ejemplo, también pero el campo es el motor de la economía en Argentina, ¿cómo no le interesa? Sí, pero en las acciones concretas implican decisiones que van en sentido contrario. Fíjate vos, en Neuquén, el gobernador de la provincia instruyó un programa de comercialización de fruta, particularmente pera y manzana, del Alto Valle, de productores neuquinos, para distribuir en 200 establecimientos educativos, desde el año pasado hasta esta fecha. Tenemos una meta para este año con el ministro de Economía de lograr 1 millón de kilos pera y fruta que se produce en las chacras de Neuquén, fresca, para los establecimientos escolares. Una fruta por día, para todos los alumnos, digamos. Es una decisión soberana, mejora la alimentación de los alumnos, de los estudiantes, mejora lo que el Estado pagaba en licitaciones tradicionales por esos productos, porque lo compra directo al productor, y mejora el precio a quienes producen la pera y la manzana. El gobierno nacional que hizo permitió la importación de 17,5 toneladas de pera de China. La verdad, bien nos gustaría que acompañara a los productores del Alto Valle en poder ampliar programas de comercialización como los que está llevando adelante Neuquén, o como los que estamos haciendo con el chivito neuquino, que es no solo generar espacios de comercialización en la vía pública del productor al consumidor a través de la Cordec, sino generar los espacios y articulación con los supermercados y carnicerías para que puedan vender también ellos el chivito neuquino, ¿no? Marcelo, te agradezco mucho la gentileza. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.